Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo está? Bueno, recuerdan que estábamos viendo el ministerio quíntuple de la iglesia. En la clase pasada vimos el ministerio del apóstol o el ministerio apostólico, ¿sí? La diferencia que estábamos haciendo entre mentoreo y discipulado. Para el que no estuvo la clase pasada por ahí, hacemos como un hiperresumen. Acá está graficado, ¿no?, el ministerio quíntuple de la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y nosotros estamos haciendo énfasis en el mentoreo. Y que decíamos que por un carril aparte va el discipulado, y que el discipulado notamos ahí algunas de las cuestiones que el discipulado trata, que se encarga del carácter, del crecimiento, ¿no es cierto? Y que el discipulado nos debe acompañar, nos debería acompañar toda la vida, porque toda la vida estamos en crecimiento como creyentes, ¿verdad? Nunca lo hemos alcanzado. El ministerio del apóstol, o el ministerio apostólico, como hablábamos la clase pasada, principalmente tiene una asignación territorial, ¿sí? Su asignación va a ser territorial, que a veces tiene que ver con levantar iglesias, edificar iglesias o abrir iglesias en ciertos lugares, en otras ciudades o en la misma ciudad, en diferentes sectores de la misma ciudad, ¿no? A veces, o sea, o es una parte del ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico es mucho más que eso. Tiene que ver con la autoridad, con ese manto apostólico, es esa autoridad que está sobre la tierra, ¿no? Y que a veces no solamente se acota a la ciudad en la que vive o en la que nace o en la que el apóstol quizás desarrolla su iglesia o es cabeza de la iglesia, ¿no? A veces ese manto se extiende a otro lugar, que trasciende por eso la ciudad y se va a otras ciudades o se va a otros países, que a veces tiene que ver con esto que ustedes pueden haber escuchado como cobertura apostólica. A veces tiene que ver con esto, con autoridad territorial, ¿no? Y entonces, por eso a veces los apóstoles, o generalmente los apóstoles, cuando tienen, generalmente van a tener es una agenda cargada de viajes, porque en esos viajes están cumpliendo con esta asignación territorial. Por eso les digo, no tiene que ver con edificar iglesias solamente, porque donde ellos van a extender el reino, van a edificar el reino. Nosotros muchas veces cuando pensamos en iglesia, ¿sí?, pensamos en esto, en cuatro paredes, en un edificio. Pero Jesús todo el tiempo nos habló del reino. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos, ¿sí?, se parece o es tal cosa. En el reino de los cielos tal otro. O el reino de Dios. El reino de Dios. Por eso se acuerdan que decíamos que nosotros cuando estamos estudiando el ministerio quíntuple de la iglesia, tenemos que tener en mente el reino, la palabra reino, no tanto iglesia. Esto sí es un diseño de trabajo para la iglesia, pero no se acote a iglesia como edificio. Pensemos en reino, ¿sí? Esto en realidad es un diseño de reino. Por eso el apóstol tiene una asignación territorial de reino, ¿verdad? Que siempre va a tener que ver con extender el reino. Entonces, cada apóstol tiene una asignación territorial diferente. Y es importante también que sepamos que también el apóstol va a tener que mentorear a los que tengan esta unción apostólica, porque el apóstol como persona, como ser humano, no puede estar en 10.000 lugares a la vez aunque quisiera, ¿sí? Pero sí va a mentorear a personas que van a cumplir tal vez con esa asignación espiritual. Por eso las iglesias como esta, donde hay unción apostólica profética, es una iglesia que siempre se está extendiendo,
Es que siempre le queda chico, lo que hace parece poco, como que nunca nos alcanza, ¿verdad? Entonces, el Señor seguramente dentro de cada uno de estos ministerios, cada uno de ustedes tiene un don para desarrollar dentro de estos ministerios. Dentro de cada ministerio, a su vez, el Señor levanta y pone personas en autoridad, ¿verdad? Dentro del ministerio profético hay alguien que va a estar levantado como autoridad. El ministerio profético es el ministerio que vamos a ver hoy. El ministerio profético o el ministerio del profeta es el que vamos a ver hoy. Con lo mismo, ¿se acuerdan que todas las clases decimos o reiteramos que cada uno de nosotros tiene un don? El Señor repartió, el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso. Entonces todos absolutamente tenemos algún don. En esta iglesia, que el ministerio apostólico y profético está desarrollado, seguramente el don de profeta también estará. Pero dentro del ministerio profético va a haber una persona que va a ser levantada como autoridad del ministerio, ¿sí? Y que va a ser tal vez ungida, tal vez reconocida frente a la congregación como profeta. En el mentoreo decíamos que el mentor es ese el que está atento, ¿no?, a los dones que la persona va revelando, va percibiendo, va recibiendo esa revelación de los dones de la persona. Es decir, que la persona, si en esta iglesia se desarrolla una persona o alguien en autoridad como profeta, seguramente se le van a pegar las personas que tienen el don profético. Pero, vuelvo a reiterar, acá dentro, en el ministerio del profeta, ¿no es cierto?, va a haber muchas personas, ¿no es cierto?, que son parte de la iglesia, muchas personas que aunque tengan el don de profeta, esto no significa que tengan que renunciar o que no necesiten discipulado. Ahora a lo largo de la clase lo vamos a ver. Son dos cosas distintas. Eso siempre quiero que recalcarlo en todas las clases. Nosotros, ¿se acuerdan que también hicimos una historia bastante extensa, creo que fue la clase pasada, para resumir la Biblia entre el Antiguo y todo el pasaje al Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos muy fuerte la figura del profeta, pero ustedes siempre también recuerden que lo que no había sucedido es la promesa del Espíritu Santo. Por eso había determinados profetas y tal vez tampoco eran profetas a lo largo de toda su vida. Hubo profetas que sí, pero hubo personas, hombres y mujeres, que solo recibieron el Espíritu de Jehová en un momento para hacer determinada cosa o para decir determinada cosa y listo. Y ese fue todo el ministerio y esa fue toda la razón. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta porque el Espíritu Santo todavía no había descendido o no había cumplido, no se había cumplido que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero ya a partir del libro de los Hechos vemos narrado que el Espíritu Santo desciende, o bueno, se cumple, no sé si desciende es la mejor palabra, recibimos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, porque si no, el profeta, nosotros tenemos que diferenciar que a veces entendemos, ay, gracias, el profeta, malinterpretamos que, o a veces, lastimosamente se malinterpreta que el profeta es el que adivina el futuro o el que te va a venir a decir una palabra profética. O sea, cuando dice que te me va a decir una palabra profética, me va a decir algo sobre el futuro. Cuando nosotros vemos, vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿sí?, cumplían
y siguen cumpliendo hasta el día de hoy, podríamos decir 3 funciones principales. Uno es confrontar con el pecado o con el error, ¿no es cierto? Confrontar con el pecado y con el error, hacer volver el corazón de las personas a Dios, porque si hay pecado o si hay rebeldía, en realidad lo que hay es una separación con Dios. Entonces el profeta tiene que hacer volver ese corazón a Dios, que puede ser individualmente, persona a persona, o puede ser congregacional. Díganme si lo estoy enredando, ¿vamos bien? Si el profeta revela el pecado de las personas o de la congregación, cuando digo pecado, usted no piense solamente, porque a veces nosotros nos hacemos como categoría de pecados, ¿vieron? Homicidio, es pecado. Envidiar, no. Celar, ¿vio? Sin embargo, todo es pecado para Dios, no hay categoría de pecados. Entonces, lo que el profeta hace, lo que el Espíritu hace, el Espíritu Santo al profeta le revela el corazón de las personas. Pero nunca es para condenación, siempre es para edificación. Siempre es para volver el corazón de la persona o de las personas hacia Dios. Por eso, cuando viene un profeta y visita la casa y algunos reciben palabra profética, siempre pasa que la reciben en el momento oportuno, porque Dios es así, es justo y oportuno. Y usted la recibe en un momento que seguramente estaba ahí su fe media, porque esa es la función del profeta, restaurar las personas. O sea, restaurar la relación de Dios con las personas. Entonces, si la persona revela el pecado, acerca el corazón de esa persona a Dios, en definitiva, ¿de parte de quién está hablando? ¿De parte de quién habla? ¿De parte de quién revela el pecado y de parte de quién o en representación de quién? De Dios. Entonces el profeta, en realidad empecé al revés para que se entienda, el profeta es el que da mensajes de parte de Dios. Es el que va a decir de parte de Dios. Entonces cuando dice algo que tiene que edificar o reconfortar para que la persona vuelva a tener relación con Dios, generalmente usted va a recibir una palabra de aliento o va a recibir, mire que el Señor tiene grandes cosas para usted y el Señor va a abrir puertas y lo va a posicionar. ¿Por qué son palabras de aliento? Porque lo está edificando. Pero no está diciéndole el futuro. Lo que le está diciendo es lo que el Señor le reveló, algo que está en el pasado. Porque un Dios eterno ya tenía previsto, ya en el vientre de cada uno de nosotros, lo que va a suceder. Entonces no es una cuestión del futuro, es una cuestión del pasado. Porque cuando usted nació, ya nació con ese propósito. Y el profeta lo que está haciendo es, se lo está revelando como un mensaje de Dios. ¿Vio que hay una diferencia bastante grande? Porque usted si no ve la figura del profeta, la persona, y nosotros generalmente, ¿qué decimos los evangeloides? El profeta me dio la palabra esta, ¿no? El profeta, voy a decir cualquier nombre, ¿no? Disculpen si acá hay alguien con ese nombre. El profeta Juan Ignacio me dio la palabra de que soy para las naciones. ¿Vieron que decimos así nosotros, los evangélicos? No es el profeta Juan Ignacio. Es Dios que ya tenía desde el vientre de tu madre ese propósito, esa asignación para tu vida. Y hay una diferencia bastante grande, porque si no nos lleva a todas las otras confusiones, que nosotros esperamos los profetas, ¿no? Como para que a ver la veleta, ¿para qué lado va?
Y entonces, cuando usted ya sabe que tiene una asignación, que en el vientre de su madre ya estaba elegido para Dios, lo que el profeta va a venir a decirle es a confirmar lo que el Espíritu Santo ya le tiene que haber dicho en su corazón, en oración, en su intimidad. Porque usted ya es un hijo de Dios, ya tiene identidad de hijo, y la oración no es nada más ni nada menos que hablar con su Padre. Y entonces nosotros a nuestros hijos no le decimos eso. ¿Vos qué quieres ser cuando sea grande? Ay, bombero, bla, bla. Dios hace lo mismo. Dios ya tiene una asignación específica para cada uno de nosotros. No es que justo el 15 de mayo de 2018, cuando vino el profeta Juan Ignacio a la iglesia Príncipe de Paz, justo al Señor se le ocurrió decirme, revelar que las puertas se me iban a abrir y que yo me iba a colocar. ¿Vieron? ¿Se da cuenta? Porque si no nos basamos bajo un Dios de improvisación. De repente, ¿vieron como decimos los cristianos? Esos de repente de Dios. No hay ningún de repente. Esto ya está planificado. Pero depende de nosotros, es que nosotros nos alineemos a nuestra asignación y a nuestro don. Por eso estamos estudiando todas estas cosas. Va a haber otras características más que después que hable Oscar vamos a seguir hablando del profeta, pero antes de arrancar la clase, como nosotros estamos rompiendo con las estructuras mentales que teníamos respecto de esto, de los ministerios que están anotados ahí, es importante que usted se le caiga esta estructura, o al menos que se permita escuchar esta clase desde otra perspectiva. Después, si usted está en todo su derecho, según su conocimiento y su crecimiento espiritual, de hacerse su postura respecto del ministerio profético. Pero si usted viene con una idea preconcebida y no recibe esta enseñanza en libertad de mente, no va a ser como, es como la semilla que no cae en tierra fértil, ¿sí? Por eso era tan importante que entendamos que el ministerio profético no ha cambiado. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios no cambia a través de los años? Cambia la forma de, si usted quiere, cambia la forma de manifestarse, de revelarse, en el sentido de que se quiere revelar a la humanidad. Él se quiere revelar. Por eso, como ustedes saben, y estuvo la obra de teatro para los que lo vieron, si lo tiene que hacer con las piedras, lo va a hacer con las piedras. ¿Sí? Pero Dios se quiere manifestar. Entonces, a lo largo de toda nuestra Biblia tenemos el profeta como una herramienta más de Dios, como un instrumento más de Dios para revelarse a sus hijos. Es una más, no es el único, ni está sobre ningún pedestal. ¿Sí? Hay iglesias que van a tener una autoridad o alguien puesto en autoridad que tiene la unción apostólica. Hay otras que van a tener una persona puesta en autoridad que va a tener la unción de profeta. Hay otras que van a tener, las iglesias que van a tener la unción de pastor. No me quiero meter en las otras dos, que después lo vamos a ver, dejo punto suspensivo. ¿Se da cuenta? No es que, porque si no nosotros ponemos en pedestales cosas que no están en pedestales. El profeta es una herramienta más de Dios para revelarse, que tiene ese don tiene ciertos atributos que no tiene el apóstol y que no tiene el pastor, que le corresponden al profeta. Pero es importante que nosotros bajemos del pedestal las personas, porque si no, estamos cayendo en idolatría. No, yo solamente lo escucho. No, ¿escuchaste la palabra profética para 2019? Entonces, lo que yo siempre digo es que está bien, cuidado, a mí me gusta también escuchar otros profetas y palabras proféticas, pero cuidado cuando esa palabra profética no es para esta casa, no es para esta iglesia, no es para esta ciudad. Porque así como decíamos que el apóstol tiene la visión de a dónde quiere ir, el profeta tiene el oído. Entonces, el profeta escucha
lo que Dios está diciendo para ese tiempo y se lo dice al apóstol para que avance. Pero a veces escuchamos, ¿sí?, por YouTube cosas que están muy buenas, pero quizás son para otro lugar. No son para esta, ¿Se da dando cuenta? Entonces es importante que entendamos que el ministerio profético es una herramienta más de Dios para la edificación de la iglesia. No estamos diciendo en contra de recibir profetas de visita, no estamos diciendo eso tampoco, no se entienda o no se malentienda, porque también cuando un profeta es enviado ¿con qué? Con un mensaje de parte de ¿quién? Parte de Dios, ¿sí? Un mensaje específico para este tiempo, para la casa, que va a ser, siempre tiene, cuando nosotros queremos saber cuán verdadero es, discúlpenme por la expresión, la unción de ese profeta, siempre la iglesia va a quedar edificada, siempre va a quedar activada, Siempre el profeta tiene esa misión, volver el corazón de las personas hacia Dios. Siempre cuando un profeta viene a la casa, siempre queda una activación que igual después lo vamos a ver. ¿Se me está quedando algo? No. Bueno, hasta acá era una introducción. Se permiten entonces, es un segundo, quitarnos eso que teníamos a la estructura que el profeta, vieron que nosotros también tenemos como el ansia de que nos queremos parar delante del profeta y que nos ore, que nos diga una palabra, ¿no? No, yo no estoy en contra de eso, pero lo que quiero que quede claro es eso, que no le está diciendo el futuro, ¿sí? Por eso, el profeta lo que tiene afinado, si usted quiere, es el oído espiritual. Escucha al Espíritu Santo para decirle a usted el mensaje de Dios, pero que no tiene, es el futuro, pero no es que, uy, qué bueno, mirá, ahora justo Dios, justo lo que yo necesitaba oír. Sí, pero eso Dios ya lo tenía desde la eternidad. Desde que cuando conversó con Adán y Eva, ya lo tenía usted en mente. Entonces la perspectiva cambia. ¿Se permite estos minutos de la clase? Cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas. Vamos, profe. Me están apurando. Hola. Ahora sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Se entiende? Si algo no entienden, después, bueno, damos lugar a pregunta o nos juntamos un ratito y podemos charlar. Pero lo importante es que cada uno de ustedes se pueda llevar un mensaje claro. Y como les dije la otra vez, esto va a ir cerrando todo cuando terminemos de ver todos los ministerios. En las últimas clases usted va a estar viendo que cuando vea el panorama completo van a comenzarse a abrirse los ojos y ahí va a entender bien el ministerio quíntuple. Amén. Quiero contar antes de arrancar, y ya es como que me mojó la oreja, ¿no? Una experiencia personal que yo tuve aquí en esta iglesia. ¿Quién se acuerda del profeta Alonso? ¿Se acuerdan? Bueno, el profeta Alonso fue así. Recibe una palabra, Héctor, que me tiene que invitar a mí a que venga a escuchar. Héctor no tenía mi celular, mi contacto, entonces iba con otro hermano y dice, ¿tenés el teléfono de Rudy? Sí, lo tengo, pasámelo, me manda la invitación. Cuando me la manda, la leo, no le contesto el no, pero le doy un ni, le digo un ni. Pero veo que siempre Dios tiene mucha misericordia y utilizó otra persona más que la que está delante mío y me dice, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas a escuchar al profeta? Vine a escuchar al profeta.
Pero anteriormente, Oscar Rudy estaba debajo de una enramada, ya tenía recibido, como dice Yami, todos los planes de Dios con respecto a Siquén, la enseñanza, estaban ya los papeles ordenados, estaba todo diseñado, todo bien, pero estaba ahí debajo de la enramada, literalmente pinchado y preguntándole a Dios, ¿será? ¿No será? ¿Esto va a andar? ¿No va a andar? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Vine, me senté atrás, vino el pastor Checho y estaba Héctor acá y yo estaba sentado acá y empezó a hablar el pastor Alonso. Se baja y el primero que comienza a hablar es a mí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, ¿qué fue lo que me dijo? Palabras más, palabras menos, levantate al lugar donde está porque ya está todo preparado, está todo listo. Eso es lo que hace un profeta. Confirma. ¿Qué estaba yo? ¿Yo estaba en pecado? Sí, en cierta manera estaba en pecado porque estaba dudando de lo que Dios ya me había mostrado y me había dicho. ¿Qué utilizó? ¿Pero a cuántas personas utilizó? A un profeta que vino de Colombia, al apóstol Héctor, a esto. ¿Pero quién hizo todo? Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que, como dice Yami, tenemos que mirar para atrás siempre, porque está todo dicho ya está todo determinado. De esa manera, les quiero contar esto porque es una experiencia personal en la cual yo viví aquí en esta iglesia. Bueno, hablando un poco del profeta, lo que el que tiene el don profético, y el que ejerce el ministerio profético, lo primero y lo más importante que él tiene y siempre se le revela es la justicia. Es la justicia. O sea, la palabra de Dios. Eso es lo que continuamente el profeta o el que tiene el don profético está recibiendo. Ya le explicó Yami y ustedes entendieron que hay una cabeza, el cual en la iglesia está como autoridad, pero también hay personas que tienen el don profético. Entonces, ellos continuamente están recibiendo revelación y están recibiendo justicia de parte de Dios. ¿Qué pasa? Ellos ven cosas, ellos perciben cosas, ellos se dan cuenta de cosas. ¿Se entiende? Por eso que cuando ven a una persona, ellos lo primero que reciben es el corazón de la persona. Y no para juzgarla, sino porque Dios se lo está mostrando para poder, ¿qué? Ayudarla, alentarla. ¿Qué hizo el profeta Alonso cuando me vio a mí? ¿Qué habrá hecho? Se bajó y dio la palabra. Él ni me conocía a mí. Así hace el profeta. Viene con la justicia. Siempre tiene la justicia de Dios y es lo primordial que Él tiene. Él viene con justicia. Él viene con la verdad. Y a veces los demás que tienen diferentes dones, o las demás personas, a veces se puede mal entender al profeta. Como que parece que el profeta es el que trae la palabra justa, que el que tiene toda la razón, que el que tiene toda la revelación, que se la sabe toda y que no hay nadie más que el profeta. No es así. No es así. Dios le revela cosas, Dios le muestra cosas. Él trae la justicia, pero siempre el profeta necesita trabajar en equipo. No puede trabajar solo, no debe de trabajar solo. El profeta debe tener un balance en su justicia. A ver si me entienden. ¿El balance cuál puede ser? El profeta, vamos a suponer cabeza de esta iglesia, no sé quién es, recibe del grupo de alabanza que hay alguien aquí al frente de la alabanza que no está andando bien, que no está muy bien,
y que habla con el encargado de alabanza y se lo baja de la alabanza. Entonces, un ejemplo nada más, se lo baja de alabanza. ¿Qué sucede? ¿Cumplió lo que Dios le mostró? Sí, él fue con la justicia, vio algo y cumplió. ¿Qué vino? Vino el pastor y como se dio cuenta que lo habían bajado de alabanza, el pastor es el que abraza, es el que cobija, es el que quiere ayudar, es el que quiere levantar, es el que corrige, pero no está muy de acuerdo porque él quiere que esa ovejita se levante, porque él es pastor de ovejas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El profeta tiene que tener equilibrio. Equilibrio, eso es lo más importante, tener equilibrio. ¿Se entiende lo que quiero decir? El equilibrio, ¿dónde se logra? Son personas que tienen corazón y mente. Corazón y mente. Por lo tanto, hay algo en lo cual ellos, los que están en el ministerio profético o el que tiene el don profético, es muy atacado en su corazón y en sus emociones. Cuando se le da lugar al corazón y a las emociones, se produce un desbalance y se produce un desequilibrio. ¿Lo entienden? Yo voy a permitirme acá hacer un pequeño dibujito, pero muy chico, y lo van a alcanzar a ver. A ver cómo dibujo. Esto es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Esta vendría a ser la balanza con un platillo y con otro platillo. ¿Qué pasa con la balanza? La hice muy poco inclinada. ¿La ven que está inclinada? Esta es la justicia de Dios, que está recta y no cambia. O sea que lo que Él recibe, lo recibe de parte de Dios y cambia. Lo que sí puede cambiar muchas veces es cómo está su corazón. Depende de cómo está su corazón, lo que Él transmita, en el momento que lo transmita, en el lugar donde lo transmita, donde sea, tiene mucho que ver. Por eso necesita el que tiene el ministerio profético o el don profético, es de tener un equilibrio. Y eso requiere tener un corazón sano. Corazón sano es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o cuando el profeta logra tener un balance entre la mente y el corazón, las emociones se estabilizan. No hay peor cosa para un profeta cuando va a ministrar a alguien y por alguna cuestión, situación, se deja llevar por las emociones. Porque conoce a la persona, porque sabe quién es, porque sabe de dónde viene. Pero, ¿hay un error de Dios? ¿Hay un error de Dios en recibir la palabra? No, la palabra de Dios es así, es recta, es justicia. Pero a veces pasa que no se transmite bien, o en el tiempo, el momento, el lugar, la forma, se transmite eso. Eso puede suceder, lo di como ejemplo, nada más, para tenerlo en cuenta. ¿Se entiende? Después, el tener un corazón sano es una coraza contra el enemigo. Cuando el profeta tiene el corazón sano, cuando tiene las emociones sanas, el enemigo no puede entrar. El gran problema es cuando el profeta o el que tiene el don profético descuida su corazón y por alguna situación deja una grieta abierta y a través de un comentario, de una palabra, de alguna cosa, de algo que queda guardado, de algo que no perdona, algo que no debe estar en su corazón, esa carcasa que Dios te da para cubrirte se comienza a agrietar. Cuando eso se agrieta, comienzan a entrar cosas, o el enemigo entra y hace cosas en el corazón que perjudican o afectan
en el ministerio profético. ¿Se entiende? Entonces, el corazón es como que lo que tiene que estar recubierto, tiene que ser una coraza, tiene que estar muy cuidadoso de sus emociones, tiene que saber bien cómo se dirige. En la antigüedad era la obediencia. En la antigüedad. Hoy en día nosotros, en el nuevo pacto, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, que es la justicia de Dios, la que recibimos. Pero también tenemos un corazón, tenemos carne, emociones, pensamientos, nos duelen, nos lastiman. Entonces, ¿cuánto afecta lo de afuera, lo que nosotros nos sucede en relación al don que tenemos o al ministerio que Dios nos ha otorgado? ¿Se entiende? Entonces, tener un corazón sano es una coraza contra el enemigo, porque es donde el diablo más quiere hacer daño en el corazón en todos los aspectos. Obviamente esto, también el hecho, no le vamos a echar toda la culpa al diablo, como se dice, ¿no? El pobre diablo siempre liga toda la culpa. No es así. Necesita también, por eso estamos hablando de mentoreo. Necesita esa persona quizás ser ayudada, ser atendida, tiene que buscar ayuda. Si alguien nota que tiene el don profético, que es un profeta, pero que está en alguna situación, está pasando algo, tiene que ser mentoreado, tiene que ser ayudado, no descartado, decir, no, cometió un error, falló. No, tiene que volver a la recuperación, tiene que volver a solucionar ese inconveniente para volver nuevamente a recubrir y a tener esa coraza intacta. Eso es madurez. Y esto no se logra de hoy para mañana. Esto lleva tiempo. Pasa lo mismo en el don profético o en el ministerio profético. Lleva tiempo. No porque yo reciba una palabra y reciba una revelación y Dios me comience a decir cosas, o yo comience a ver cosas, a mostrarme cosas, yo me convierto automáticamente en un profeta. No, sí puedo tener el don profético, pero eso lleva un crecimiento, un desarrollo, una madurez, un trabajo que lo va haciendo Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que nos va hablando, pero a través de personas que están, como las marcó Yami. Estas personas son los que tienen el don profético y la cabeza que es profeta es la que va a ir guiando y va a ir ayudando. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que lleguen a una madurez. La madurez, ¿cuándo terminamos de ser maduros? Siempre tenemos que ir madurando. Pero existe una cabeza, existe un responsable, el cual nos ayuda. El profeta tiene que ejercer con sabiduría. Ya lo dije, con respecto al diablo, ese don. Y Dios nunca toca la plataforma, como le decía. Esto nunca se toca. Esto es inamovible. Esto no cambia de lugar. Como dice la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Lo que sí, muchas veces, esto que somos nosotros o nuestro sentimiento es lo que muchas veces se mueve. ¿Se puede solucionar? ¿Se puede arreglar? Le pregunto, ¿se puede? Sí que se puede. ¿Para qué? Para llevar adelante un ministerio profético o un don profético con madurez y a su vez cumplir el ministerio quíntuple de la iglesia. Doy vuelta a la hoja para seguir un poquito más hablando de esto. Una persona con un corazón sano es una persona que está equilibrada en sus emociones. Esto significa que estará nivelado y entonces su parámetro de justicia será conforme al de Dios. Como les decía al principio, si un profeta siempre se maneja y siempre él está recibiendo de Dios la justicia de Dios, necesita el equilibrio. Miren,
El profeta es algo que recibe en cualquier lado. No es que necesita venir a la iglesia y estar acá, entrar en clima, que tiene que haber música, que tiene que entrar con la adoración. El profeta puede estar en la casa, si es una mujer, cortando cebolla y que comiencen a arderle los ojos porque está cortando cebolla y recibe palabra. Se puede estar duchando y recibe palabra. Puede estar manejando un varón, un vehículo y comienza a recibir palabra. Puede estar andando y comienza a recibir. O sea, no hay una forma. No hay una forma ni un lugar específico. El profeta recibe de Dios. Pero después tiene que saber también interpretar para poder transmitir lo que tiene que transmitir. Por eso, cuando él recibe, hay cosas que tiene que consultar, que tiene que hablar con el ministerio quíntuple. Y no me quiero adelantar, porque si no vamos a otro tema. Pero él recibe un montón de cosas. ¿Se entiende? Y lo recibe de diferentes maneras. No hay una forma, no hay una regla. Esto es así, así, así y así. No. Hay un montón de maneras que el profeta recibe. Muchas veces Dios le revela al profeta el corazón de las personas. Es decir, si hay pecado, es normal que recibe que hay pecado. Y generalmente su celo por la justicia de Dios intentará combatir ese pecado. Porque si tiene la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Va en contra del pecado. Y no estamos hablando de la persona, estamos hablando del pecado, del error, de la falla. Entonces, como le decía anteriormente, Él va en contra del pecado. Él trata de corregir, Él trata de solucionar eso, Él trata de que la situación cambie. El ministerio profético es dado a la iglesia para el entendimiento de las leyes espirituales. Y muy atento, iglesia, a esto. Si nosotros, como lo declaramos al principio, dijimos que el Espíritu Santo es el que guía todas las cosas, que esta es una iglesia apostólica, que son guiados por el Espíritu Santo, que todas las cosas que se están haciendo y suceden por medio del Espíritu Santo, quiere decir que el ministerio profético es el que recibe el entendimiento de las leyes espirituales. Es muy importante. Lo que el profeta recibe es muy importante. Por eso que cuando el profeta recibe, tiene que juntarse con otro, tiene que charlar con otro y decirle: yo recibí tal cosa, ¿qué recibiste vos? Yo recibí esto, yo recibí lo otro. Pero ahí comienzan a bajar los diseños de Dios. Ahí comienzan a bajar los diseños de Dios que ya estaban preparados. ¿O usted cree que está aquí, en este lugar, en la iglesia Príncipe de Paz, y que esto sucedió hace 5 meses? ¿O que esto pasó recién hace pocos días? Desde la eternidad. Dios lo tenía planeado. Que vos estés acá, que vos, Martín, esté acá, que el pastor también esté acá, que usted esté acá, que cada uno esté acá en este lugar escuchando esta charla. No solamente esta charla, que esté en un ministerio, que esté trabajando, que vaya a otro lugar, que se abra una obra. No importa muchas veces las cosas que suceden, las cosas que pasan, pero los planes de Dios vienen a través de cuando el profeta recibe de parte de Dios y entiende las leyes espirituales. El ministerio profético tiene una gran carga por la iglesia. La carga que él tiene por la iglesia es muy pesada, es muy fuerte. Es como que la defiende, tan fuerte la defiende y se apasiona tanto que pelea. Es
como que sale con las garras y pelea. El profeta es así, porque está apasionado por la iglesia. Se apasiona y quiere lo mejor para la iglesia. Muchas veces se lo ve como el que corrige, como el que siempre está ahí, parece con la palabra, pero porque tiene pasión por la iglesia, porque ama, porque tiene celo de la palabra de Dios, porque tiene celo de lo que Dios le ha encomendado. ¿Se entiende? Y por último, no hay una forma en la que Dios le puede hablar al profeta. Dios le habla de diferentes maneras. Y eso es algo que usted lo debe de entender. Dios habla de diferentes maneras. Es algo que personalmente a mí le podía contar un montón de veces de cómo Dios confirmó palabra a mi vida. Y de maneras que ni te las imaginas. Entonces, como dijo Yami, rompamos los velos, rompamos las estructuras, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra y año de expansión. Bueno, rebobinamos y reforzamos. El don profético, ¿sí?, o el don de profecía, también, lastimosamente o lamentablemente, si nosotros lo malinterpretamos, creemos que todos vamos a ser profetas, ¿no? Y vamos a salir todos a profetizar. Por eso es importante que entendamos que no se relaciona con el futuro. El don profético, si nosotros nosotros anulamos el don profético, estamos, digamos, ¿se acuerdan cuando dijimos, cuando comparábamos a la iglesia con el cuerpo humano? Estamos quebrando, o sea, cortando miembros, cortando partes, órganos importantes de la iglesia. Si el equipo de intercesión está orando por un avivamiento y el don de profecía se comienza a manifestar y nosotros por otro lado lo estamos apagando porque no lo entendemos, entonces ¿para qué estamos orando por el avivamiento? Pero lo importante es que entendamos, por eso decíamos, que es una cuestión del corazón de las personas. Por eso está tan importante acá marcado el discipulado y el mentoreo. El que tiene el don de profecía no significa que el que está en autoridad en la iglesia lo tiene que parar arriba del altar y ungirlo como profeta. Lo tiene que poner sí al lado, si hay un ungido como profeta, lo tiene que poner al lado para que ese lo mentoree como profeta y le dé las herramientas para el ejercicio del don profético. Pero a su vez, cuando está siendo mentoreado su don profético, tiene que ser discipulado, porque el profeta, como cualquiera de nosotros, sigue teniendo los mismos conflictos familiares, personales y económicos. Porque si no, nosotros ¿qué decimos? Ah, pero este que era profeta, ¿se supone que tiene que tener la vida resuelta? No. ¿Cómo este es profeta y tiene un hijo rebelde? ¿Se da cuenta? Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Si alguien tiene el don de profecía, o el don de profecía se empieza a manifestar en la iglesia, disipule a la persona para que vaya ordenando las áreas de su vida, para que vaya creciendo a la misma vez que va desarrollando el don. Porque no significa que porque tenga el don de profeta me tienen que empezar a llamar de todas las iglesias y tengo que ir a dar palabra profética. No tiene nada que ver con eso. El don de profecía es escuchar la palabra de Dios, es el mensaje del Espíritu Santo. El don de profecía va a tener afinado el oído espiritual. Por eso el profeta es uno de los más resistidos dentro de la iglesia, o el don de profecía, y es el que menos cabida, no sabe dónde ponerse. Porque si alguien tiene el don de profecía y recibe sueños, recibe visiones, ¿no? Comienza el don de profecía a manifestarse en la persona, recibe sueños, recibe visiones, recibe palabra de Dios,
Como decíamos recién, se le revela al corazón de una persona que una persona está ahí, ¿no? Y esa persona, ¿qué hace? Y va corriendo a querer contárselo al pastor. Y entonces el pastor, ¿qué le dice? Oremos por esa... Porque como no tiene, pero se da cuenta, porque cada uno tiene una asignación distinta. Entonces, por más el profeta no encuentra lugar y se siente que no es entendido, porque el profeta lo tiene tan claro, pero no porque es más espiritual, es su don, es su asignación, recibir mensajes de Dios. Todo el tiempo va a estar recibiendo mensajes. Pero si no sabe cómo canalizarlo, entonces ¿para qué oramos? Para que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces no sabe con quién compartir las visiones, porque lo van a mirar y van a decir, te cuenta una visión, un sueño, y si no lo comparte con alguien que tiene el don de profecía, no lo va a entender. Pero no es una cuestión de la otra persona, es que no tiene esa unción, ese don. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Como el profeta, como hicimos ahí con el apóstol, el profeta también necesita ser discipulado. Todo el tiempo. No está en el pedestal de nada. O sea, Elías tuvo miedo y se fue a la cueva. Usted lea Jonás, lea toda la Biblia y va a ver que los profetas se angustian, se enojan, lloran, todo igual que todos. No tienen ninguna corazoide espiritual que los haga. Entonces necesita ser discipulado. Ahora, ¿quién discipula al profeta? ¿Se da cuenta? Que es una cuestión del corazón. Porque si el profeta cae en el error de decir, el profeta escucha tan clara la voz del Señor, y la que puede ser es que caiga en ese error, yo escucho tanto al Señor que a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Entonces, cuando usted quiere transmitir una visión, cuando el profeta viene y le quiere decir la visión que vio al pastor, vi ángeles en el cielo y termina de contar la visión, entonces el pastor le dice, ¿y en tu casa? ¿Y tu esposa? ¿No? Y el profeta, ¿qué hace? Y ya se incomodó. ¿Por qué? Porque no entiende tampoco esto, que tiene que ser discipulado. Que una cosa es que mi don de profeta se vaya creciendo, vaya en crecimiento, pero también tengo que aceptar ser discipulado. Todo el tiempo tengo que ser discipulado, por lo que yo no veo, hay otros ojos pastorales que sí lo están viendo. Por eso digo, no pongamos en el pedestal a nadie. Esto es una rueda que tiene que girar, sin que haya nada que estorbe. El profeta también necesita ser discipulado. También va a haber momentos en el que el profeta se va a angustiar, va a caer en incredulidad, y ahí es cuando necesita que alguien esté. No creamos que porque alguien tiene el don de profecía o está ungido como profeta, es súper espiritual y las cosas no le suceden. Como el profeta, otra de las características es que el Señor le revela el pecado, tiene otro problemón más. No entiende, le cuesta entender el crecimiento de las personas. Como él ve el pecado, y como dijo Oscar, está tan interesado en que la justicia de Dios se manifieste, pero lo hace por amor a Dios, por obediencia, por temor a Dios, quiere que todos cambien, tipo 0800, o sea, de un momento a otro. Entonces, lo que a veces necesita el profeta es entender los procesos de las personas. Es entender paciencia, porque si no a veces cae en el error de juzgar a las personas, no porque la quiere juzgar, sino porque dice, no entiendo cómo esta persona todavía sigue con ese pecado, no entiendo cómo porque ¿qué es lo que no tiene? La unción de pastor. Él solamente, el Señor le revela el pecado. Y entonces a veces, ¿sí?
Por eso el profeta es resistido en las iglesias, porque a veces, si usted sabe que el profeta, el Señor le revela el corazón de las personas, en las iglesias las personas empezamos a esquivar los profetas, por las dudas. No sea cosa que me diga algo. Porque el profeta, ¿sí?, lo recibe tan fuerte a esto de la revelación, que por eso decíamos, tiene que tener madurez de cómo hablar, ¿no? Porque si no entra a descartar a las personas. Empieza a hacer como categorías de las personas. ¿Vieron cuando hay por ahí equipos de trabajo o equipos ministeriales o equipos y entonces alguien dice, ay, démosle una oportunidad a fulano, perdón por lo de fulano, para que empiece, aunque sea, a estar en la puerta, ¿no? Y el que tiene el don de profeta enseguida, ¿qué va a hacer? A fulano, y como que si no lo larga el listado, seguro lo tiene acá. Porque le conoce el corazón, porque el Señor se lo reveló. Y ahí está la madurez, ahí está el equilibrio emocional. Saber en qué momento yo tengo que lidiar con ese pecado de la persona. Pecado, error, falta. Por eso le digo, sin categoría. A veces orgullo, a veces celo, a veces envidia. ¿Con quién lo tengo que hablar? ¿En qué momento lo tengo que hablar? ¿A quién se lo tengo que decir? Porque eso, si no, se convierte en un arma de doble filo para el profeta. Entonces ahí está la sabiduría de cómo administrar el don. Por eso dice la palabra, seamos buenos administradores. Y ahí hay otra cuestión, es ¿a quién se sujeta el profeta? Porque el profeta recibe tanto del Señor que también puede caer en ese error. Porque hasta se le puede revelar el corazón de los pastores o de los que están en autoridad. ¿A quién se sujeta un profeta? ¿Se da cuenta? Y ahí volvemos con el corazón de las personas. El hombre, la mujer, la humanidad, desde la caída de Adán o de Adán y Eva, nosotros somos corazones inclinados a la desobediencia, a la rebeldía. Por eso decía Oscar, el profeta es quien más tiene que cuidar su corazón. Es quien más tiene que lidiar con sus emociones. No importa lo que vea en la persona que está como autoridad, es autoridad, punto. Trátelo en oración, en el cuarto de guerra. El profeta también tiene que estar en sujeción. El profeta es el que acerca el corazón de las personas, ¿no? O que restaura, si usted quiere, una vez que hay pecado o hay incredulidad o hay error, ¿sí? Él tiene que dar un mensaje de restauración. Pero el profeta generalmente le va a costar el lidiar cara a cara, el mano a mano. Mi esposo dice el mano a mano. Nunca vaya a pedirle un consejo de restauración o de sanidad interior a un profeta, porque generalmente le va a dar el hachazo. ¿Cómo que no lo entendés? No, porque me cuesta dejar el cigarrillo. Y déjalo. Claro, no compres más, deja el paquete, ¿no? Generalmente es un consejo práctico de una línea y usted estaba esperando que le diera toda una explicación, ¿no? Que le diera una cita mañana, otra vez y otro día. No. Y el profeta le va a decir, no, corte. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Claro. Con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, lo que el profeta, ¿sí?, no tiene es la unción o la asignación, generalmente, ¿sí?, de trabajar ese consejo mano a mano, que si lo vamos a ver lo tiene otro ministerio.
A veces, por eso hay que tener cuidado cómo hacemos la sanidad interior. Porque si hacemos la sanidad interior bajo solamente estoy diciendo, bajo la unción profética, nos quedan todos los soldados caídos. ¿Se da cuenta? Quedan todos los soldados. O sea, del ejército van a quedar unos cuantos abajo. Hace poco le habíamos comprado a nuestros hijos unos soldaditos, ¿vieron ese juguete? Que traen un plastiquito para pararse. Y claro, se entraron a romper y ahora ninguno se queda parado. Todos son soldados caídos. Entonces, si la sanidad interior se hace no digo que también es importante, solamente se centra en la unción profética, usted va a tener todos soldados caídos, porque nadie va a alcanzar la balanza de la justicia, nadie va a llegar a la vara. Por eso en el matrimonio también tenga cuidado si hay alguien que tiene la unción profética. Porque no va a entender por qué el otro no, por qué el otro no entiende. Pero ¿y por qué no? Pero cuidado porque claro, no va a entender. Entonces va a venir, quedan los soldados caídos, viene el que tiene la unción de pastor, ¿no? Como dijo Oscar, interesado en las ovejitas, y va a decir, veo unos cuantos soldados que están caídos, ¿no? Y empieza a querer juntarle, soldado por soldado, empieza a juntar qué pasa, que los soldados no se están reportando. Y el profeta que dice, si hay pecado tenían que caer. Y si no, que se restauren. Y que si el espíritu, claro, porque el profeta lo tiene claro. El profeta tiene claro eso. Por eso también le cuesta ver los errores de otra persona. Cuando otra persona se equivoca, a ojo de profeta, otra persona se equivoca, es implacable. No hay manera que usted le pueda convencer a un profeta. Es implacable, porque no puede entender cómo se equivocó esa otra persona. ¿Cómo después de 10 años dentro de la iglesia te volviste a equivocar? Es implacable, no lo puede entender. Porque no es la unción, ¿sí?, de sanidad o de restauración. Si bien yo puse restauración ahí, es en realidad, tómelo como restauración de la relación con Dios, no restauración de la persona. Por eso también decíamos que cuando el profeta necesita herramientas proféticas o el ministerio profético se empieza a desarrollar, ¿sí?, tiene que ser muy cuidadoso de eso, de dónde busca el mentoreo para que el ministerio profético comience a crecer y desarrollar. El apóstol seguro lo va a entender, el ministerio del apóstol seguro lo va a entender, ¿sí? Va a tener que lidiar con los otros ministerios un poco más, que después lo vamos a ir viendo. Pero el apóstol sí es ese ministerio que va a entender porque son como los que más se complementan, ¿no? Pero el ministerio profético, y si usted va y no lo entienden, si es profeta o tiene el don de profecía o el don profético, y va y quiere, no entre en crisis, siga esperando los tiempos del Señor. Porque a veces pasa eso, las personas no se sienten entendidas en las iglesias y por eso viene la rueda. Voy a aquella iglesia, a ver si me entienden. ¿Se da dando cuenta? Porque no sabe entender o esperar los tiempos del Señor. Generalmente también hemos escuchado que los profetas activan los dones. ¿Vieron? No sé si lo escucharon alguna vez a eso. Por las dudas explico esto porque es muy escuchado. El profeta en realidad no activa nada. A ver, vuelvo al ejemplo de nuestro profeta imaginario Juan Ignacio. Juan Ignacio no hace nada, es un instrumento de Dios. El don usted ya lo tiene de antemano, ¿sí? Lo tiene desde que nació al don. Lo que hace Juan Ignacio es como escucha el mensaje del Señor, cuando predica o cuando ministra, ¿no? ¿Qué dice? Hay personas de fe en la casa, hay apóstoles, hay profetas.
Y como usted ya tiene el don, lo escucha, ¿no? Y es como Lázaro ven fuera, es como que su don se resucita, pero en realidad su don ya está. No hay manera de que alguien le imparta un don, le transfiera nada. Persona me estoy diciendo, que los dones los reparte el Señor, los reparte el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros, al simplificar la forma de hablar, podemos caer en estos errores. Vino el profeta Juan Ignacio y activó los dones de la iglesia. ¿Sí? Alguien que lleva 20 años dentro de la iglesia capaz lo entiende. Pero si usted habla con una persona, le habla así capaz a alguien que recién está comenzando, ¿qué va a decir? Pero Juan Ignacio entonces es como Superman o Batman. Claro, la chica superpoderosa. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso digo, corrijamos a veces la forma de hablar para que no entremos en confusiones. ¿Sí? No significa que sea ni más ungido que nadie, ni más nada. Son cuestión de asignaciones. Hay profetas que tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan como dijimos con lo del apóstol? La asignación como profeta de ir a las naciones. Hay profetas que tienen la asignación de ir a distintas iglesias y precisamente el Señor los lleva en iglesias donde están haciendo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos cuando del apóstol y Oscar no sé a quién le preguntó cuántos años hace que estaba en la iglesia y hacen esos cambios las iglesias que no eran apostólicas y proféticas y están cambiando y están haciendo el cambio? Hay profetas que tienen esa asignación de ir a esas iglesias que están en el cambio, en la bisagra, en el quiebre, donde recién están despertando a lo profético. Entonces, si recién están despertando a lo profético, ¿a quién va a mandar el Señor? A un profeta. Por eso es necesario a veces que los profetas se muevan. Pero se da cuenta que no tiene nada que ver con la persona. Tiene que ver con los diseños de Dios. Tiene que ver con el diseño de Dios para el reino. Si es tiempo en una iglesia que cambie y que despierte a lo profético, el Señor le va a mandar una persona. Se llame profeta Juan Ignacio o se llame profeta Juana Ignacia. ¿Se da cuenta? Porque nosotros siempre decimos, uy, bajó el ángel del cielo, ¿no? Entonces, tiene que ver con diseños que Dios ya tiene preparado de antemano para sus iglesias o para su iglesia. Si una iglesia había pasado, aunque está en la unción apostólica o en la unción profética, y está pasando por un momento X, hubo una división, hubo un cambio vieron que a veces pasa cambio de pastores, o por fallecimiento, o por lo que fuera, o porque el pastor se fue a otra ciudad, por lo que fuere. ¿Vieron esos ciclos que atravesamos las iglesias? Y está ahí la iglesia como medio dormida. ¿Y el Señor a quién va a mandar a despertarla? A un profeta. Pero son cuestión de asignaciones ministeriales. No va a mandar un maestro. Porque el maestro tiene otra función que después la vamos a ver. Pero se da cuenta que cada uno de estos tiene una asignación distinta y específica que hace a la edificación de la iglesia, a la extensión del reino. El Señor tiene herramientas ya que están establecidas y que las sigue utilizando y manifestándose para nosotros. Por eso hoy decíamos que se rompan las estructuras de cómo trabaja el profeta. Pero el profeta, ¿sí? Como recién decíamos, sobre toda cosa, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Porque es en las emociones, es ahí donde el profeta más tiene que lidiar. En no sentirse en sus emociones, sobre todo porque es un ministerio que, aunque la iglesia no lo diga, es el ministerio más resistido, es el ministerio más combatido, porque es al que se le revela el error y el pecado. Y eso no lo puede detener nadie, y no depende si hay... Nosotros que recorremos iglesias con el Instituto Siquem,
Y nos ha tocado lugares ir donde ni siquiera se puede decir la palabra profeta. No hace falta que alguien haya dicho, vos sos profeta, vos sos profeta. El don profético está, porque ya están las personas. Pero a veces es el más resistido por eso, porque el profeta hace un quiebre donde va. El don profético quiebra y el enemigo lo resiste, porque precisamente al ser la esencia del profeta o del don profético restaurar la relación con Dios, la iglesia automáticamente crece. Por eso yo le decía, cuando alguien visita la casa y da el mensaje y es un profeta, automáticamente la iglesia crece. Y por eso nosotros decimos los evangélicos, se activa, quedamos todos encendidos y activados. Porque la misión del profeta, la asignación es restaurar la relación con Dios. Y no importa si lo ministró personalmente, como dio el testimonio Oscar. No es necesario que vayas. Aunque usted esté en el fondo y no lo haya, ni siquiera le haya impuesto mano. El mensaje de su palabra es de vida, es de resurrección, es de restaurar la relación. Por eso las iglesias crecen. Cuando va un profeta, enseguida la iglesia crece, se activa, empieza a hacer actividades, empieza a hacer otras cosas, empieza a hacer cosas nuevas. Porque esa es la función del profeta. No sé cómo estamos de tiempo. Generalmente algunos hacen la diferencia entre el don y el oficio de profeta. Por si también lo escucharon, ¿alguien lo escuchó eso? ¿No? Bueno, el don dado por el Espíritu Santo, porque, a ver, nosotros sabemos, vuelvo a decir, nosotros no tenemos que confundir que ser profeta es ir a hablarla. De parte del Señor te digo esto, El Espíritu Santo me dijo que te dijera esto. Eso es lo que hay que stop. Tener cuidado. Y eso es cuando hablábamos de sujeción. El profeta se sujeta a autoridad. Sujétese a su autoridad si tiene un profeta, y si no, tendrá que sujetarse a la autoridad de la iglesia. El profeta no anda suelto, ¿no? Aunque tenga el don de profecía. Porque volvemos a decir lo mismo, porque lo que está diciendo tal vez, seguro que es verdad, seguro que es la verdad, es posta, como dicen los chicos. Pero es el momento, ¿sí? Es el momento de decirlo. ¿Tengo yo madurez para decirlo? ¿La otra persona tiene madurez para recibirlo? Porque en muchas iglesias ha pasado también que cuando se han dado palabras proféticas fuera del tiempo han hecho estragos porque las personas no supieron atesorarla. Si viene un profeta y me dice o se le revela a ese profeta por mensaje de Dios mi asignación, ¿no? Y mi asignación fueron las naciones, por ejemplo, termina el profeta de decir eso, yo voy, hago las maletas, hago el pasaporte y me voy. Claro, chao, Oscar, me voy a cumplirlas haciendo. ¿No? Si yo recibo, tengo que ver los tiempos de Dios. Por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es, hay que con el don de profecía y el oficio de profeta. El oficio de profeta generalmente se le dice a la persona que ya está levantada como profeta, como decimos los cristianos, está levantada, está ungida, está puesta en autoridad y oficia de profeta. Ya tiene la autoridad dada por un pastor, por un apóstol, a ser el profeta dentro de la casa o que tiene su ministerio profético, ¿no? Oficia de profeta, tiene un ministerio profético en una ciudad o en las naciones. Eso generalmente pueden haber escuchado con la diferencia entre don y oficio. Vuelvo a reiterar. Nosotros cuando en las iglesias estamos pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste, tengamos cuidado cuando después el Espíritu Santo se manifieste. Porque van a empezar las visiones, los sueños. Entonces, cuando digo tengamos cuidado, seamos sabios con las herramientas que el Señor nos da, con las asignaciones, con las unciones.
Usted siempre tenga en cuenta que está bajo autoridad de alguien, como le llamen en su iglesia, ¿no? Si usted ve que el momento que está diciendo que recibió la visión, lo que fuere, nadie le entendió o no se le recibió, vuelvo a reiterar, usted no entre en pánico ni en ansiedad. Déjelo en manos del Señor, que el Señor a su tiempo va a orar, porque Él es el conocedor de todas las cosas. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vamos cerrando, bien. También es importante tener en cuenta, no sé si ya lo dije, lo reitero, pero también quiero que quede claro, es cuando en un grupo, llámese casas de oración, equipos de trabajo, como usted quiera llamarle, hay diferentes personas que además de tener diferentes dones, tienen distinto crecimiento espiritual. No exponga a las personas que recién empiezan a la iglesia, que recién empiezan a escuchar lo de la iglesia o que hace poco que vienen, ¿no? No lo exponga a escuchar a alguien que tuvo un sueño, una visión. Porque a veces no lo va a entender y hacemos más daño de lo que edificamos. Por eso cuando se hablan de estas cosas, de los mensajes de Dios, tenemos que ver en qué momento lo hablamos, con quién lo hablamos, y lo mismo cuando hablamos de la vida de las personas. Seamos muy cuidadosos cuando hablamos de la vida de las personas. Si el Señor nos revela algo de la vida de las personas, sea familiar, sea personal, cuidado con quién lo hablamos, cuidado a quién se lo decimos, porque no se olviden que estamos hablando de la vida de la persona, de la eternidad de la persona, porque el Señor les puede revelar a ustedes, a más de uno acá, la situación de las personas. Y después ustedes cuando pasa y dice, ay, ¿no? Lo primero que decimos, ay, ya lo sabía, o el Señor, hace tanto que el Señor me lo había dicho, y es como que uno se puede cargar de la culpa, si ustedes quieren, o la responsabilidad, ¿y por qué no lo dije? Tal vez no era su responsabilidad decirlo. Porque vieron cómo le dijo Jesús, yo siempre uso este ejemplo, a Simón Pedro, Simón, el Satanás me ha pedido para zarandearte. Usted deje que el Señor zarandee a todo el que tenga que zarandear. Porque no me acuerdo si Oscar lo dijo, que el profeta no levanta muertos. Si alguien está en medio de la zaranda, el profeta, déjenlo que pase en la zaranda. Vaya y ore para que la fe no falte. Pero no quiera cortar los procesos de Dios. O usted va a recibir que una persona tal cosa. El Señor trabaja en cada uno de nosotros. Si manda una ola de cuestión económica sobre alguien, algo le querrá enseñar el Señor a esa persona. Si manda tal cosa, usted ore para que su fe no falte. Yo lo había recibido 15 años atrás. Yo había visto que en la iglesia iba a pasar esto. Y hablamos como el diario del lunes, ¿vio? No. El Señor a todos nos procesa, a todos, porque todos estamos acá en crecimiento, en discipulado, a todos, y sobre todo si aún quedan áreas por tratar. Entonces el profeta, ¿no? Como los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuántos profetas necesitó el pueblo de Israel? Cuando quiere, cuénteslo. ¿Y el pueblo de Israel qué le hacía? Caía. Entonces, no le toca al profeta hacer el trabajo de Dios. El profeta es solo un mensajero, solo una herramienta. Es solo algo, si usted quiere, una pieza más dentro del rompecabezas. No es el salvador de nadie, no. Porque además dentro del ministerio profético, usted tiene que pedir sabiduría para ejercer ese don. Si ese don, para los que estuvieron ya, esto es reiterativo, en el equipo de intercesión, si usted no tiene que interceder
proféticamente. Si usted no tiene que, en oración, el Señor le da algo, le revela algo para que usted ore por esa situación, no para que la salga a publicar. ¿Sí? Por eso, el que recibe los mensajes del Señor también tiene que orar con sabiduría para ver qué hago con este don. No tiene que asustarse, sino que simplemente tiene que ponerse bajo autoridad para ser mentoreado y para ser discipulado. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Miles? Vamos a tener, bueno, la clase que viene vemos, no sé si evangelista o pastor, según lo que dice ahí, evangelista. Vamos a tener, o sea, quedan 3 clases para terminar de ver los 5 ministerios. Pero después de esas 3 clases vamos a tener 1 o 2, no me acuerdo cuántas son, de cierre como para que esto vaya engarzando un poquito mejor. Entonces, por eso siempre le estamos diciendo de quédese tranquilo, que va a ir entendiendo algunas cosas que acá no entendía, sobre todo cómo funcionan estos ministerios o este diseño dentro de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Llévese la clase a su casa, llévesela en la mente, en el corazón, ore por ella, lea el material y que el Señor le revele cómo es la enseñanza, que el Señor le revele la verdad sobre el ministerio profético. Amén. Oramos.